Nuestra especie Homo sapiens habita la Tierra desde hace unos 90.000 años. Al principio, las poblaciones crecieron muy lentamente. Los humanos vivían en pequeños grupos nómades que subsistían gracias a la recolección de frutos silvestres y a la caza de animales salvajes. Pero algo sucedió hace unos 10.000 años, algo que cambiaría definitivamente la historia de la humanidad y de los ecosistemas terrestres. El ser humano descubrió una serie de plantas que le eran útiles y que podía cultivar a voluntad. Inventó así la agricultura. La agricultura le permitió a la especie humana producir alimentos en grandes cantidades. Y lo mismo ocurrió con la cría de animales. El trabajo del suelo generó importantes excedentes alimentarios, aumentó la población y aparecieron las primeras ciudades, hace unos 6.000 años. Al cambiar la organización social humana, se alteraron también los ambientes naturales. El ser humano arrasó con bosques y arbustales para desplegar las actividades agrícolas y ganaderas que abastecen a los centros urbanos. Pero el sobrepastoreo y el sobrecultivo agotan los suelos, dejando en su lugar desiertos. El 61% de todas las tierras áridas y semiáridas del planeta se han transformado en desiertos por acción del ser humano, y el 62% de los campos de pastoreo están en las mismas condiciones. Los suelos son recursos renovables, pero pueden agotarse si no les damos tiempo suficiente para que puedan recuperarse. El problema es que los procesos de formación de suelo son lentos y complejos. En la práctica, los ecosistemas naturales son fábricas de suelo. Sus bosques y sus pastizales los protegen de las lluvias torrenciales y de la insolación excesiva. El suelo se desarrolla entre la vegetación superficial y la roca madre profunda. Suele tener un 45% de sustancias minerales, un 25% de aire, un 25% de agua y un 5% de materia orgánica. Generalmente, está organizado en 3 capas u horizontes cuyo espesor puede variar desde unos pocos centímetros a varios metros. El horizonte A está estrechamente vinculado con la actividad biológica. En la superficie, contiene restos orgánicos en descomposición todavía identificables. Más abajo, se encuentra el humus, una compleja mezcla de sustancias orgánicas, y finalmente, un segmento de transición. El horizonte B es suelo mineral. El agua arrastra hasta allí los compuestos inorgánicos resultantes de la degradación de sustancias orgánicas del nivel superior. El horizonte C es la capa mineral. Puede ser loess o roca fragmentada, materia prima para la formación de suelos. Otros factores también inciden en la formación del suelo. La vegetación contribuye a degradar las rocas, protege los suelos y aumenta la infiltración del agua. Y junto a los demás organismos vivos, regula el contenido de materia orgánica. El clima, en especial la temperatura y la pluviosidad. El relieve, que modifica la exposición al sol, al agua y al viento. Y el tiempo, porque los procesos de formación del suelo son extremadamente lentos. Para formar 2,5 centímetros de suelo en regiones tropicales y templadas, se necesitan entre 220 y 1.000 años. Los factores de formación de suelo se combinan de distinto modo en cada región del planeta. Hay zonas con clima frío y húmedo y otras con climas cálidos y secos. Hay zonas con gigantescos cordones montañosos y otras con extensas llanuras. Hay zonas con bosques muy densos y otras con estepas resecas y sin árboles. Esto hace que existan distintos tipos de suelo. En Argentina, por ejemplo, existen 10 regiones principales de suelo. Veamos algunos ejemplos. Los suelos rojos de Misiones, o suelos lateríticos, están asociados con densas selvas subtropicales.
Sin embargo, son muy pobres y frágiles. La mayor parte de los nutrientes orgánicos está contenida en el bosque, no en el suelo. Es como si la selva creciese sobre sí misma. Estos suelos raramente acumulan humus y retienen muy poca agua. Los suelos de pradera o morizoles húmedos están asociados con extensos pastizales pampeanos. En algunas regiones, su horizonte fértil es muy profundo. La mayor parte de los nutrientes orgánicos están contenidos en el propio suelo, que es muy rico en humus. Los brunicems de la región chaqueña están asociados a bosques y pastizales secos. Están muy influenciados por la falta de lluvias durante la mayor parte del año. Generalmente son pobres en materia orgánica y el horizonte fértil es delgado. El suelo no es una parte independiente de los ecosistemas terrestres, sino que forma parte de ellos. Cada ecosistema fabrica y mantiene su propio suelo. El suelo, a su vez, mantiene y alimenta el ecosistema. Pero los seres humanos estamos decapitando los ambientes naturales para instalar ciudades y cultivos. Estamos destruyendo las fábricas de suelo. Todas las actividades humanas hacen uso del suelo. La agricultura y la ganadería utilizan buena parte del capital ecológico producido durante miles de años por los bosques y pastizales naturales. Sin embargo, la mayoría de las veces, sus prácticas no han sido sustentables. La roturación, por ejemplo, destruye la estructura del suelo y lo deja expuesto a la erosión. Para ampliar las fronteras agropecuarias, suele quemarse la cobertura vegetal. Pero el fuego destruye la capacidad de regeneración del suelo. Además, los incendios suelen descontrolarse. En Córdoba, se quemaron entre 1993 y 1996 unas 600.000 hectáreas de bosques y pastizales. Otra técnica utilizada para ampliar fronteras agropecuarias es el desmonte masivo. En Argentina, ya se ha destruido el 77% de todos los bosques nativos. La tala continúa a un promedio de 800.000 hectáreas por año. La cobertura vegetal protege y retiene el suelo. Cuando destruimos la vegetación, el suelo queda expuesto a la acción erosiva del agua. Un simple experimento nos ayudará a comprenderlo. Tenemos aquí dos muestras de terreno con idéntico suelo y declive, pero una de ellas conserva su vegetación, mientras que en la otra el suelo está desnudo. Veremos qué sucede cuando llueve y analizaremos el agua que escurre desde cada una de las muestras. Con esta regadera simularemos una lluvia de igual intensidad en ambas muestras. Veamos qué sucede. En esta, la cobertura vegetal amortigua el golpe de las gotas y facilita la infiltración del agua. En esta muestra, en cambio, las gotas golpean contra el suelo, el agua corre torrencialmente y el suelo se erosiona. Comparemos ahora los dos recipientes. El de la muestra con vegetación tiene agua más clara porque no arrastró el suelo. El de la muestra sin vegetación tiene agua barrosa porque se produjo la erosión del suelo. Contiene además mayor cantidad de agua porque ésta no infiltró lo suficiente. El agua, que no infiltra, arrastra los nutrientes hacia ríos y lagos, donde provocan contaminación y el relleno de cauces. El viento también provoca erosión, ya que arrastra toneladas de suelo fértil arrancado a los campos sin cobertura vegetal. Otra forma de erosión es la biológica. Cultivos y animales extraen nutrientes del suelo para alimentarse. Estos nutrientes se exportan con la carne, los granos, las fibras y demás productos sin que posteriormente sean repuestos. Cultivos como el maní y la soja son reconocidos por su efecto empobrecedor.
La falta de rotación de cultivos agudiza este problema. Otras veces, se mantiene parte de la vegetación natural y se practica la ganadería. Pero cuando la cantidad de animales es superior a la capacidad del ecosistema para regenerarse, ocurre el sobrepastoreo. Parte del suelo queda entonces descubierta y expuesta a los distintos tipos de erosión. La irrigación descontrolada es otro factor de degradación de los suelos. Cuando sus horizontes contienen sales en abundancia, el exceso de agua puede hacerlas aflorar, salinizando así extensas áreas. El mismo fenómeno es producido por las inundaciones provocadas por el desmanejo de las cuencas hídricas. Cuando estos factores alcanzan una gran magnitud, el suelo pierde definitivamente su capacidad para protegerse y para regenerarse. Ocurre entonces la desertificación, es decir, la fabricación de desiertos por actividades humanas. En nuestro planeta, 11 hectáreas, un área similar a 11 estadios de fútbol, se transforman en desiertos cada minuto por acción del ser humano. Otra forma de degradación del suelo es la erosión provocada por actividades humanas como la minería de superficie. Esta actividad suele contaminar los suelos y destruir sus horizontes. Para la fabricación de ladrillos y cerámicos, por ejemplo, se extrae el suelo casi por completo. La extracción de champas y tierra negra de los ecosistemas naturales es otra forma de erosión. Los asentamientos humanos y la red vial cubren el suelo con cemento y asfalto y lo impermeabilizan. Esto impide la infiltración del agua, ocasionando anegamientos e inundaciones. Los suelos urbanos, además, suelen almacenar materia orgánica y contaminantes provenientes de los pozos negros e industrias. La basura, depositada a cielo abierto, contamina el suelo donde se almacena. Los líquidos procedentes de su descomposición penetran y deterioran horizontes más profundos. Lo mismo puede ocurrir con el enterramiento de residuos. El uso de plaguicidas envenena el suelo y mata a los pequeños organismos que viven en él, reduciendo su capacidad de regeneración. Además, los plaguicidas son peligrosos para los seres humanos. Algunos fertilizantes, en tanto, contaminan el suelo y el agua subterránea con nitratos, perjudiciales para la salud humana. Algunas descargas industriales en la atmósfera provocan la lluvia ácida, que contamina los ecosistemas y destruye la vegetación. Además, muchas industrias se deshacen de sus residuos arrojándolos en superficie o enterrándolos en forma ilegal. Esto inutiliza los suelos, contamina los ecosistemas y constituye un riesgo para los seres humanos que habitan el lugar. Los accidentes en centrales nucleares y las pruebas atómicas contaminan los suelos con productos que son peligrosos durante miles de años. Todas estas formas de degradación han estado ocurriendo durante siglos. Veamos ahora cuál es el estado de algunos tipos de suelo en nuestro país. Grandes porciones de selva subtropical asociada a suelos lateríticos han sido taladas para instalar cultivos. Al desaparecer la selva, el suelo va perdiendo su capacidad de autorregeneración. Las lluvias torrenciales y la insolación hacen que el suelo se compacte y se transforme en un desierto rojizo. El uso intensivo de algunos suelos de pradera provocó una grave pérdida de nutrientes. Estudios realizados en 1997 por el INTA en el sur de la provincia de Córdoba muestran que en áreas cultivadas se ha perdido, en promedio, más del 59% de materia orgánica, el 40% del nitrógeno total y el 65% del fósforo asimilable. La producción agrícola y ganadera del Brunicem del Chaco Seco deterioró
la fertilidad de grandes superficies de este suelo. La irrigación descontrolada y las inundaciones provocaron, además, la salinización de algunos sectores. Los suelos degradados marcan el camino hacia sociedades cada vez más pobres. Por eso debemos practicar un desarrollo sustentable que nos permita satisfacer nuestras necesidades hoy, pero sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras para que puedan satisfacer las suyas. Hacia el año 2025, la población total de la Tierra será de unos 8.000 millones de personas. Solo un uso racional de los recursos nos permitirá sobrevivir. Desde 1988, el establecimiento Don Julio, al norte de la ciudad de Córdoba, trabaja con un ingenioso sistema de rotación de cultivos y pasturas para engorde de ganado. Este método permite que el suelo esté permanentemente cubierto y protegido. El campo se está trabajando con rotación de cultivos. En lo que es cosecha gruesa se siembra un año maíz y un año soja, para que cada una de las plantas le ayude al suelo a mantenerse en mejores condiciones. Después de 4 años de agricultura, le incorporamos praderas en base a alfalfa, donde pastorean los novillos y hacen su aporte de nutrientes para el suelo. Además de la alfalfa se ponen gramíneas porque hacen un mejor efecto sobre la estructura del suelo para permitir que el agua penetre fácilmente. En cambio que la alfalfa es más eficiente en la calidad del suelo, en los nutrientes que puede tener. El tipo de siembra que se hace es siempre siembra directa. La siembra directa elimina los métodos de roturación y conserva la estructura del suelo, evitando así la erosión. La rotación de cultivos permite que el suelo recupere nutrientes. Desde 1984, funciona al sur de la provincia de Córdoba el consorcio El Salto, dedicado a la conservación de suelos. En más de 15.000 hectáreas, El Salto agrupa a 77 productores, en un proyecto integral de manejo que apunta a detener la erosión hídrica y eólica, mediante técnicas agronómicas y de ingeniería. Las técnicas agronómicas, que se llevan a cabo en el proyecto, son principalmente una modificación de los sistemas de laboreo convencionales que daban vuelta el pan de tierra y dejaban expuesto a los fenómenos naturales, tanto el viento o el agua, al suelo, por técnicas de manejo conservacionista del suelo, a través de herramientas como cincel, que dejan cobertura en los suelos, y por último los sistemas de siembra directa, por ejemplo. Otro aspecto que se ha tenido muy en cuenta es la rotación de cultivos. Entre las obras de ingeniería que se han ejecutado, comenzamos con la sistematización de los campos, con curvas de nivel, con terrazas de desagüe, con canales de desagüe que reciben el contenido de agua de las terrazas, y por último, ya cuando los caudales de agua se hacían muy grandes, ejecutábamos diques de retención de agua, que son pequeños enlagunamientos, digamos, donde el agua de lluvia, ¿no es cierto?, se retiene por un determinado tiempo. El Salto ha logrado frenar el 100% de la erosión en Cárcavas, evitando así la pérdida de suelos. Las alternativas para el manejo sustentable de los suelos existen. Algunas ya están en marcha, otras deben ser alentadas y puestas en práctica hoy mismo. Conservar los ecosistemas naturales creando parques y reservas. Mantener la vegetación natural de las riberas para evitar la erosión hídrica. Evitar el desmonte y la extracción de champas y mantillo. Erradicar el uso intencional del fuego en ecosistemas naturales y productivos. En el campo, evitar la roturación del suelo reemplazándola por prácticas menos degradantes, como la siembra directa y la agricultura orgánica. Orientar los surcos en forma transversal a la pendiente para evitar la erosión hídrica. Asociar distintos cultivos en un mismo campo.
fomentar la rotación de cultivos y fijar periodos de descanso para el suelo, practicar el control biológico y el manejo integrado de plagas para reducir el uso de plaguicidas, evitar el uso de fertilizantes químicos, privilegiando las técnicas naturales de recomposición del suelo, utilizar especies animales y vegetales adaptadas al suelo, evitando aquellas que lo empobrecen. Respetar la capacidad de carga del suelo para evitar el sobrepastoreo y el sobrecultivo. Emplear coberturas naturales o especies vivas para cubrir el suelo. Manejar cuidadosamente la irrigación para evitar la salinización. En las ciudades, crear y mantener la mayor cantidad posible de espacios verdes, públicos y privados. Evitar el depósito de basura a cielo abierto y los enterramientos, alentando el manejo integral de la basura y el compostaje. Evitar la construcción de pozos negros y entubados, reemplazándolos por sistemas colectores con plantas de tratamiento. Controlar la extracción de suelo fértil para la fabricación de cerámicos y ladrillos. Regular las actividades mineras para que no creen focos irreversibles de erosión. Y establecer normas para que una vez concluidas sus operaciones, reacondicionen el terreno. Impedir el enterramiento de residuos químicos y radiactivos y prohibir definitivamente las pruebas nucleares. Aprendiendo a explotar el suelo, los seres humanos construimos nuestra civilización, pero también creamos dos graves problemas. Por un lado, eliminamos grandes superficies de ecosistemas naturales, es decir, fábricas de suelo. Por el otro lado, nuestras técnicas poco sustentables transformaron suelos fértiles en suelos contaminados, empobrecidos y hasta en desierto. La humanidad depende de suelos sanos para alimentarse y poder sobrevivir. Tenemos solo estos suelos, tenemos solo medio ambiente. En los 25 minutos que utilizamos para ver este documental, se talaron solamente en Argentina más de 38 hectáreas de bosques naturales. 275 hectáreas de nuestro planeta se convirtieron en desiertos. 800 hectáreas de selva fueron destruidas. Y más de 960.000 toneladas de suelo fueron arrastradas hacia el mar.